¿Por qué tu agencia de marketing o por qué tu equipo interno o por qué esas personas que tienes al cargo de tu estrategia de comunicación y de marketing no te están trayendo clientes o no te están trayendo clientes al menos en el volumen o en la calidad que te gustaría? Este elemento, este problema, esta situación es moderadamente frecuente con las personas con las que hablo, con las personas con las que trabajo y en algunos casos, cierto puede ser porque la agencia o porque el equipo no hace un buen trabajo, pero no suele ser así. No quiero eh, tomar el camino fácil y decir las agencias están haciendo mal trabajo, te las tienes que quitar del medio. No necesariamente es así. En muchos casos, y aunque duele decirlo y más admitirlo, el problema está más en quien contrata la agencia, más en quien contrata personal interno en su equipo para hacerle el marketing, que en los profesionales que lo hacen. Que es cierto, hay de todo, evidentemente, como en todos los nichos, y hay grandísimos profesionales y personas que, bueno, pues venden cosas que no saben hacer. Eso, desde luego, pasa en todos los sitios. Pero muchas veces el problema no está ahí. Sería la parte fácil descargar su responsabilidad en ellos. De manera que hoy quisiera abordar esta temática e intentar dar mi punto de vista de por qué las personas que contratan una agencia, por qué las personas que contratan un equipo interno que hace las veces de agencia de marketing o agencia de publicidad no consiguen el resultado que buscan. El contexto para mí es este, o sea, muchas personas, muchos dueños de negocio delegan su marketing en agencias de hecho, en agencias una tras otra, me pasa mucho que cuando las personas empiezan a conocer el programa de aceleración de negocios que llevo con algunos clientes, vienen diciéndome, mira, tengo una agencia que no me está dando resultados y es la tercera o la cuarta que pruebo. Y las anteriores también decidí terminar con ellas porque el resultado no llegaba. Eso a mí me hizo empezar a pensar que el problema no necesariamente estaba en las agencias, ¿no? Entonces, como que es como una relación tóxica. Uno termina mal con una agencia porque no consigue lo que quiere y su respuesta es incorporar a otra esperando que en esta vez sí las circunstancias cambien, ¿no? Generalmente no suele ser la solución, ¿no? El problema probablemente no esté en la agencia, no esté en el equipo que está haciendo ese trabajo. Fue el problema que a lo mejor no se supo delegar una estrategia si no se conocía esa estrategia. O sea, las agencias ejecutan, pero no necesariamente piensan en tu negocio. O sea, tu negocio lo conoces tú como dueño de negocio. Y es posible que estés delegando algo que si tú no conoces exactamente qué es eso que estás delegando, es muy difícil que un externo interprete y menos que te dé resultados en una semana, ¿no? Por lo tanto, para mí, ¿por dónde pasaría la solución? Que es lo que voy a intentar desgranar en esta clase. En tener criterio propio. O sea, tú como dueño de negocio tienes que empezar a generarte un criterio de qué es tu marca, cuál es tu posicionamiento, cómo quieres atraer a nuevos futuros clientes, cómo quieres vender a los que están ya en el punto de que quieran comprar y cómo con esto vas a escalar tu negocio. Tienes que tener mucha claridad en estos pilares para poder ejecutar tú. Hay metodologías muy sencillas de ejecución como digo, en el programa que diseñé, la curva de aprendizaje es tan básica que cualquier persona, da igual que tenga conocimientos o no, puede implementar, o que ya quieran delegar desde un inicio, pero al menos saben delegar lo que quieren hacer, tienen claridad de cuál es la estrategia que quieren implementar, de cómo se mide esa estrategia, qué es éxito y qué no lo es, ¿no? Así que el proceso para mí pasaría por como tres bloques, que es lo que voy a intentar analizar hoy. El diagnóstico del fracaso de las agencias, y lo pongo, aunque no está escrito, lo voy a poner entre comillas, porque no son solo las agencias las que fracasan. Cómo implementar sin agencia, y esa es una parte importante porque creo firmemente que todos los negocios pueden implementar sin apoyo externo, al menos en un inicio, y cómo delegar dando instrucciones claras y no apostando o jugando a la lotería a ver qué pasa y si la agencia o el equipo que incorporé pues casualmente me interpreta lo que estoy queriendo en este momento, ¿no? Así que vamos a desarrollar este bloque en tres áreas, ¿no? Intentar entender por qué el problema, en la mayoría de los casos, no está en la agencia. Si este camino lo puedes recorrer solo y cómo lo puedes implementar sin un equipo que te apoye, interno o externo, y cuándo sí delegar y sobre todo qué exigir, qué medir y cómo dirigir esto. Esta para mí es la parte importante para que lo que hoy está siendo un fracaso encadenado tras otro
comiences a revertirlo y a ponerlo en orden. ¿Ok? Em, Cuando digo que el problema no está en la agencia, yo lo empiezo a descubrir cuando hablo con muchos dueños de negocio, algunos que tienen negocio online y muchos que tienen negocio físico, y que básicamente el comentario es común, es, mira, salgo de esta agencia o estoy con ellos pero no estoy contento, estoy buscando una alternativa. Y no estoy contento porque no me dan los resultados y son la tercera agencia, la cuarta, la quinta, ¿no? Muchas veces yo en esta conversación, claro, me imagino lo que va a suceder en los próximos 365 días si nada cambia y si lo único que cambia es la agencia. Y yo a veces que hay personas a las que digo, ok, bueno, si esta es la tercera agencia y no te da resultados, de aquí a un año, pues si hablamos de aquí a un año y no hay ningún cambio más allá del cambio de agencias, pues estaríamos con la misma conversación y en lugar de 3 agencias, pues serían 8, porque en este año te habrás cansado y habrás probado otras 5 más. De manera que el patrón es, si el patrón es el cambio, para mí además leo detrás de eso no una implementación que vaya cambiando de agencias, de agencia en agencia o de equipo interno en equipo interno, sino además yo lo que leo son muchos meses perdidos y muchos miles de euros o de dólares también perdidos para estar al final en el mismo punto de partida. ¿Ok? Entonces, al final lo importante es que entiendas que si no hay cambios, si sigues igual, dentro de un año vas a estar en el mismo punto que ahora, pero con 3 cosas importantes. Uno, con más agencias coleccionadas. Dos, con menos dinero en tu cuenta bancaria, porque esas agencias habrán cobrado por hacer su trabajo. Tres, con menos tiempo. De manera que para no moverte habrás perdido tiempo, habrás perdido dinero y sobre todo has perdido el coste de oportunidad de haber crecido en esos 12 meses por delante. eh, y es un crecimiento no tenido. O sea, no solo has perdido dinero por lo que has pagado, has perdido muchísimo más dinero por lo que no has sido capaz de generar por no haber hecho cambios importantes. Y el cambio no está en cambiar de agencia. ¿Ok? Algunos datos que pueden dar una luz para confirmar esto, ¿no? O sea, las agencias por proyecto generalmente pierden un 42% de sus clientes cada año, y las de retainer el 18%. Es decir, fíjate que la rotación en las agencias es grande, es grande. Estos datos son datos públicos, ¿no? No me los estoy inventando. De manera que cuando estamos viendo que hay un cambio de agencia, es una naturaleza del sector, pero el problema no está, como digo, en el desempeño. Insisto, a veces sí, pero muchas veces no. El problema está en que no hay un entendimiento. Si yo no te sé pedir, ¿cómo tú me vas a entregar lo que necesito, ¿no? El pico de abandono se produce en los primeros 90 días. O sea, también es cierto que muchas veces tenemos mucha prisa por ver un resultado. En los primeros 3 meses, si además yo no he sido capaz de conducirte, es muy difícil que alguien entregue un resultado. Las agencias pequeñas, además, rotan el doble de clientes que las grandes. Probablemente haya también un tema de desarrollo o de fuerza o de músculo en su trabajo. Pero en el fondo lo que quiero que veas es cómo esta rotación grande es algo natural, es algo que sucede y que me gustaría abrir un outside of the box, o sea, un pensamiento fuera de la caja e intentando ver dónde puede estar el origen del problema y no su manifestación real, ¿no? ¿Qué compras cuando realmente estás contratando una agencia? Lo que estás comprando es ejecución pura y dura. Estás comprando que te hagan campañas, que te hagan creatividades, que te den informes de resultados, que te guíen por lo que estás necesitando, ¿no? De comunicación. Pero generalmente no estás comprando una estrategia. O sea, de hecho, aunque la agencia se te coloque delante como estratega y que va a mirar por la estrategia de tu negocio y que te va a plantear una estrategia, en esta industria se confunde un término, se confunde la estrategia con la táctica, ¿ok? Y hablamos de estrategias cuando realmente estamos hablando de tácticas, pero la estrategia es un planteamiento global de tu marca, de dónde quieres llegar, de cuáles son los hitos importantes, de qué tácticas implementas para que esa estrategia se desarrolle. Un lanzamiento no es una estrategia, una campaña de publicidad de venta no es una estrategia, son tácticas. Y las agencias generalmente implementan tácticas. Pero no te van a dar una estrategia, porque la estrategia es algo que te corresponde a ti como marca definir. De manera que la agencia no va a entrar en tu modelo de negocio, no va
a analizar de arriba abajo qué productos tienes, cómo están interrelacionados esos productos, cómo solucionan, qué problemas del avatar. No van a entrar en ese nivel de profundidad, no van a entrar en tus márgenes financieros, no van a entrar en cómo has diseñado la oferta, por qué, incluso cambiar, ajustar. No, no van a entrar en ese punto. O sea, la agencia lo que va a hacer es agarrar lo que tú le cuentas y generar su trabajo de campañas, de creatividades, de promoción, de publicaciones en orgánico, en pago, en estas fuentes de tráfico, en estas otras, en estas redes sociales, en estas otras, contestar comentarios, etcétera. No van a entrar uno o dos o 10 pasos atrás para entender exactamente cómo está diseñado tu modelo de negocio y cómo puede arrancar todo desde ahí. Por lo tanto, hay como un conflicto ahí, ¿no? O sea, si tú no sabes qué pedir y ellos te van como a entregar la parte final del proceso sin entender lo que hay antes, porque tú tampoco a lo mejor has sabido entregarles claridad ahí, empiezan a hacer como juegos que probablemente no es aquello que la marca necesita porque tampoco se está entendiendo bien, ¿no? Así que, por un lado, tú no has sabido qué pedir. Y por otro lado, la agencia, lógico, te va a vender el servicio que les interesa ofrecerte. Porque ellos van a, lo sé bien porque he tenido agencias, ¿no? O sea, agencias que, ojo, que siempre, en todas las agencias que he tenido, nuestra obsesión era la gran calidad del trabajo. Pero evidentemente, como agencia, somos especialistas en una cosa y eso es lo que te intentamos vender. Por lo tanto, si tú no sabes qué pedir, si no sabes diferenciar exactamente qué es lo que necesitas, porque no tienes por qué tener conocimientos de marketing ni de estrategia de negocio. Quizá eres un buen profesional en lo tuyo y eres el mejor en lo tuyo, pero lo tuyo a lo mejor es eh, la odontología y no diferencias exactamente cuál es la mejor estrategia de comunicación, de posicionamiento, de venta en tu negocio para tu rubro, para tu nicho. Si eso no lo sabes delegar, no lo sabes explicar, no lo sabes ordenar y exigir, la agencia te coloca lo que considera más oportuno y te lo va a pintar bien, porque siempre digo que todas las estrategias funcionan. El problema es que no funcionan para todo el mundo, para todos los negocios o para todos los momentos en los que está el negocio. Claro, si te coloca su estrategia, te la pintan bien y te convence, ese resultado, claro, el problema va a estar cuando lo que tú eres, aunque no seas consciente de que lo eres, no encaja con la estrategia que te están implementando. Entonces ahí empieza a no funcionar, ¿ok? Por lo tanto, tres causas reales del fracaso y me temo que las tres parten de ti. Uno es que no se ha definido qué es el éxito. Entonces, si no hay un objetivo numérico, es muy difícil valorar el trabajo. Entonces, hay una parte importante que es definir numéricamente qué es éxito. Hay otra cuestión, otra causa, que es delegar la estrategia junto con la ejecución. O sea, muchas veces quien contrata una agencia lo que está haciendo es como pedir que piensen por él. O sea, pedir que piensen por el negocio. Entregar la estrategia para mí es como desatender una parte esencial del crecimiento del negocio, que es definir dónde quieres llegar y cómo quieres llegar allí, ¿no? Y no medir el negocio, o sea, medir la actividad. Esta parte es importante porque muchas veces nos fijamos en elementos que no son verdaderamente importantes. O sea, me encuentro con muchas personas que lo que valoran es el número de likes, el alcance de las impresiones, cuántas visualizaciones tuvieron sus contenidos, porque creen que ahí hay un indicador de éxito. Para mí no. Para mí el número de seguidores, el número de visualizaciones, el número de likes, el número de interacciones en las publicaciones solo marcan un dato para mí, además, menor en el camino, porque eso no paga las nóminas, el número de visualizaciones no paga los salarios, no paga las facturas, lo que paga las facturas son las ventas. Por lo tanto, a veces estamos midiendo cuestiones y nos ha inyectado el que hay que ser virales. Yo puedes ver las visualizaciones de mis vídeos, puedes ver las visualizaciones de mis publicaciones. De hecho, puedes ver las visualizaciones también de las personas que trabajan conmigo, de mis clientes, a quien acompaño, a quien asesoro. Y hay de todo. Tengo altísimos influencers con más de 1 millón de seguidores y tengo pequeños creadores, pequeños negocios con menos de 1.000 seguidores. Y te aseguro que tienen grandes negocios detrás. Por lo tanto, en los números,
o no, mejor dicho, en todos los números no hay un indicador de éxito. Tendremos que dirigir bien la mirada a cuáles son los números reales que interesan para el negocio. ¿Ok? En conclusión, la diferencia entre tu próxima agencia y las anteriores no va a estar en la agencia, va a estar en cómo tú sabes pedir, cómo tú sabes exigir, cómo tú entiendes tu propio negocio y cómo tú entiendes el éxito al que quieres llegar y el mejor camino para conseguirlo. Esta parte es crítica y fundamental. La pregunta que muchas veces me abordan es, oye, ¿y esto lo puedo hacer solo? Es decir, yo puedo recorrer este camino sin agencia o sin equipo interno, sin contratar a alguien a media jornada o jornada completa, una o varias personas. Entonces, quiero dar una visión, como siempre es mi punto de vista, ¿ok? Una visión sobre esto. O sea, ¿cuándo no vas a necesitar ni agencia ni equipo interno? Para mí, cuando tu oferta no esté validada. ¿Qué significa esto? Cuando tú no tienes ya ventas, no digo constantes, pero sí, bueno, con cierta frecuencia de aquello que vendes, ¿no? Porque si tu oferta no está validada, las agencias o el equipo de marketing que contrates no va a hacer milagros. No puede venderse aquello que el mercado no quiere. ¿Ok? Por lo tanto, el primer trabajo que tienes es validar tu oferta, entender que el mercado quiere eso que vendes. Cuando sabes y tienes datos reales de que el mercado lo quiere, ahí ya sí tiene sentido que haya personas que te ayuden a crecer eso. ¿Ok? Entonces, si facturas poco para el ticket de entrada, tampoco te va a permitir poder pagar una agencia, porque las agencias serias te van a estar cobrando mínimo, mínimo, mínimo un fee mensual. Muchos superan los $5.000, pero vamos, los puedes encontrar si son serias no muy abajo de los 3.000 y probablemente además una comisión por venta. Por lo tanto, también necesitas facturar no solo para validar tu oferta, sino porque vas a necesitar asumir unos costes importantes. Y esos 3.000, 5.000 o más dólares mensuales de fijo, bien puede ser porque esa agencia te los cobra, bien puede ser porque son los salarios de las personas que vas a incorporar a tu equipo para que lleven esto. Por lo tanto, tienes que al menos estar en una recurrencia superior a esta cifra para que tener un equipo interno o una agencia que desempeñe esa función te sea rentable para el negocio. Si no tienes datos propios, si no tienes histórico de coste por cliente, de coste por lead o coste por seguidor, vas a tener una agencia que trabaja a ciegas, ¿ok? O sea, no sabe cuál es un indicador de éxito. A veces me preguntan, digo, ¿cuál es un buen coste de seguidor? O ¿cuál es un buen coste de adquisición de cliente? O un buen coste de lead, ¿no? Bueno, voy a sacar de la ecuación el coste de adquisición de cliente. ¿Cuál es un buen coste de lead? O de una persona que deja tu contacto o su contacto, o cuál es un buen coste de adquisición de seguidor. Siempre digo que es el que sea mejor que el que has tenido antes, ¿no? Porque realmente no hay un benchmark real, ¿no? Por lo tanto, siempre tengo que partir de un histórico. Si no lo tengo, no, la agencia o el equipo interno no va a saber qué es bueno y qué no y puede cometer errores importantes, ¿no? Lo que puedes y debes implementar tú primero, y esta parte es importante, debes implementar tú primero. Debes implementar la oferta, debes tener claridad de qué vendes, a quién le vendes, a qué precio se lo vendes y eh, por qué te lo vendo a ti, ¿ok? Y en este momento. Tienes que tener un solo canal dominado o al menos mínimamente controlado. Es decir, ni te imaginas las personas que prácticamente están empezando a validar su oferta o ni siquiera la tienen validada y tienen cuentas abiertas y mantenidas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. eh, Están en Twitter, LinkedIn. Están en todos los sitios generando ruido, en todos mediocre cuando ni siquiera prácticamente venden. Esto es un gran error. O sea, elige un canal, un único canal, eh, e intenta hacerlo rentable. Es mucho mejor uno rentable que cinco mediocres, ¿ok? Y crea un sistema mínimo de marketing que te traiga ventas, un sistema mínimo que pues tenga tráfico, es decir, que te traiga potenciales clientes, donde capture su contacto, donde puedas hacerle después de esa captura de contacto un seguimiento y una venta. Ten un sistema rudimentario, básico, simple, pero un sistema, ¿ok? Para que al menos cuando quieras, necesites, te apetezca incorporar una tercera persona
una tercera entidad como una agencia a ayudarte a multiplicar eso, tengas una base que le puedas presentar y decir, mira, esto es lo que he hecho yo, a partir de ahora tú que eres profesional en esto, mejóralo. ¿Ok? El orden correcto de construir esto. Primero, céntrate en la estrategia. Es decir, dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Segundo, en la oferta. Es muy importante. Habitualmente pensamos que la oferta es hacer descuentos, la oferta es generar promociones. No, la oferta es vestir el producto para que el cliente lo entienda. Explicarle el producto para que el cliente lo sienta necesario en este momento ahora. ¿Ok? Entonces, piensa muy bien en cómo estás ofreciendo tu producto. Piensa bien en tu oferta. Luego piensa en el canal. ¿Cuál es el mejor canal para presentar mi oferta al cliente que la va a comprar? Por tanto, ¿dónde está tu cliente? Debería ser tu primera pregunta para elegir el canal. ¿Y qué canal te permite hablarle más directamente para poder tener esa presentación de la oferta? Y solo al final piensa en el volumen. Es decir, si no eres capaz de validar la oferta, es tontería escalarla porque vas a estar escalando algo que hace aguas. ¿Ok? Queremos un canal que nos permita tener ahí a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a nuestros potenciales compradores para ahí ofrecerles el producto. Si no somos capaces en lo poco y empezamos a crecer, pues estaremos escalando un problema, no una solución. El error habitual es empezar al revés, buscando viralización, incluso invirtiendo, poniendo una agencia cuando ni siquiera tenemos claro ni qué estrategia vamos a seguir, ni si nuestra oferta está o no validada. Eh, en fin, o sea, es como empezar la casa por el tejado. Eh, ya es que no sé quién dice que así le funciona. En todo hay excepciones y también en todo hay medias verdades. ¿Ok? Pero cuando la construcción sigue este orden, generalmente hay muchos mejores resultados y resultados mucho antes que cuando se hacen artificios o se hacen cuestiones raras y que no son habituales. ¿Ok? Los números que debes de tener muy controlados para saber identificar cuando se va avanzando con o sin agencia. Primero es cuánto te cuesta un potencial cliente, un contacto captado. Es decir, un contacto captado, parece un trabalenguas, es aquel no cliente o potencial cliente o futuro no cliente, da igual, una persona que para avanzar en su proceso de conversación contigo te deja su contacto. Su contacto es su número de WhatsApp, su número de teléfono, su email, su nombre, todo o parte de esto. ¿Ok? Eso es un contacto captado, un lead. ¿Ok? Entonces tenemos que saber a cómo nos cuesta en nuestro negocio un nuevo lead. ¿Por qué es importante este lead? Porque compra o no compra inmediatamente, potencialmente puede ser una persona que me compre mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 5 meses, dentro de 6 meses, si yo soy capaz de hacerle un buen seguimiento. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta un cliente? ¿Cuánto me cuesta un cliente en general y cuánto me cuesta un cliente por producto? ¿Ok? Si yo tengo que tener esos dos datos, porque puede que yo esté vendiendo distintos productos, distintos servicios, de distintos precios, de distintos tickets. Entonces está bien que yo tenga un concepto global de a mí promedio, cuánto me cuesta un cliente en mi negocio, pero también tengo que entender cuánto me cuesta un cliente para cada producto. Si yo vendo un producto de $50 y el cliente me cuesta $60, para ese producto, pues las cuentas son fáciles, estoy perdiendo dinero. Si mi cliente promedio está en $60, pero yo tengo productos de 50, pero también tengo productos de 300, de 1000 o de 5000, y el promedio es de 60, ese promedio me puede decir, bueno, generalmente el negocio está saneado, pero vamos a analizar cuánto es el precio de, de cliente por cada uno de los productos. ¿Ok? Para valorar la rentabilidad y el coste del cliente, probablemente sea uno de los costes mayores dentro de los gastos que tiene cada uno de los productos, ¿no? O sea, un producto tiene un ticket, que es lo que cobras por ese producto, pero en ese producto hay gastos. Uno es cuánto te costó el cliente, impuestos, el desgaste en la entrega, si tienes maquinaria por la repercusión de esa maquinaria en cada uno de los clientes, personal, suministros, electricidad, etcétera, del negocio. O sea, todo tenemos que calcularlo bien para que cada producto nos salga rentable, ¿no? Y el coste por adquisición de cada uno de esos clientes es uno de los gastos importantes que tenemos que manejar, ¿no? Para ver muy bien el margen de por cliente y el valor del cliente en el tiempo.
el margen de clientes, por cada cliente, cuánto margen me queda, pero también es importante ver ese cliente como una persona que no solo me va a comprar una vez. De hecho, gran parte del volumen del negocio lo vas a poder encontrar en la recurrencia, en qué más cosas puede comprar ese cliente. Es mucho más fácil que un cliente que ya te compró te vuelva a comprar a que un cliente nuevo que no te conoce te compre. Por lo tanto, se trata de identificar muy bien qué necesidades tiene el cliente que te compra y tú cómo las tienes cubiertas en tu negocio o cómo las puedes cubrir con soluciones para que pueda un cliente convertirse en un cliente recurrente, un cliente que te compre más cosas, que te compre más servicios, ¿no? Y por último, una gran regla, si el cliente te cuesta menos de lo que te deja, o perdón, te cuesta más de lo que te deja, ninguna agencia te va a salvar. O sea, si un cliente que te compra un producto de 30 te cuesta 50, por cada cliente estás perdiendo 20. Y no hay agencia que arregle eso. Es una cuestión que te toca a ti resolver. Entender bien que a lo mejor estás vendiendo al cliente inadecuado, estás comunicando de manera inadecuada, que tu oferta a lo mejor no está bien construida o que la estrategia por la que estás llegando al cliente no es la más directa, ¿ok? Entonces, eso no hay agencia que lo arregle. La agencia va a entrar a decir, ok, dame creatividad, eso vamos a generar así y te voy a multiplicar el número de clientes, pero si cada cliente te deja pérdidas, te estoy multiplicando las pérdidas, ¿ok? Recuerda, tenemos que crecer. Cuando todo está bien armado, si tenemos un agujero, haremos el agujero cada vez más grande, ¿ok? Señales de que ya estás tocando techo y que ya ahí sí que conviene empezar a buscar apoyos, ¿ok? Cuando ya tienes un canal de comunicación, un canal de ventas que funciona y es razonablemente rentable, pero tu tiempo es el cuello de botella. Empiezas a encontrar dificultad para llevar adelante todo el proceso de ventas y lo que implica, ¿no? Empiezas a sentir eh, que dependen demasiadas cosas de tu tiempo y que tu tiempo se empieza a acortar. O ya sabes exactamente qué es lo que funciona y lo que necesitas es manos para llevarlo a cabo y escalar, ejecución pura y dura, ¿ok? Esas sean como las señales de que ya los apoyos son necesarios. Eh, por último, hemos visto que el problema no suele estar en la agencia. ¿Cuándo y cómo lo puedes hacer solo? ¿Y cuándo empezar a introducir apoyos? Y por último, ¿cuándo sí o sí ya delegar? Y sobre todo, sabe qué debemos pedir, qué debemos exigir, qué debemos medir y cómo debemos ir dirigiendo a las personas que están por allí. Lo primero, 3 condiciones para poder delegar con cabeza. ¿Ok? Lo primero es tener una oferta validada con ventas reales, no opiniones, ¿no? Hay muchas personas que cuando crean un nuevo producto eh, preguntan a familiares, a amigos, oye, ¿qué te parece esto? No, ¿qué te parece esto? No sirve para nada. O sea, las personas te van a dar una opinión, pero no van a comprar. O sea, si yo le pregunto a un familiar qué opina de este producto, te va a dar una opinión sin mucho conocimiento porque nunca tuvo que colocarse en la situación de tener que comprarlo. La venta es el validador de una oferta. O sea, si hay ventas, la oferta está validada. Si no hay ventas, la oferta, por muchas opiniones que tenga, eh, no son, no son validadas, ¿no? Tienes que tener números propios claros, tienes que saber bien cuánto vale tu cliente, cuánto puedes pagar por conseguirlo. O sea, si yo tengo un cliente de un producto de 50, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ese cliente? ¿Cuánto margen tiene ese producto para que yo pueda pujar por comprar ese cliente? Y por último, contar con un presupuesto. Para mí un presupuesto saneado es un presupuesto que aguantaría 90 días mínimo sin ventas para probar los resultados, ¿no? O sea, si yo tuviese que invertir durante 3 meses teniendo cero, ¿cuánto podría invertir? Para que, evidentemente, los resultados llegaran antes. Si el trabajo está bien hecho, van a llegar, no digo de manera inmediata, pero sí pronto. Pero yo mentalmente siempre me planteo en ese escenario. Si yo tengo 90 días por delante en el que no tengo resultados, ¿cuánto podría invertir sin que eso comprometiese mi salud financiera del negocio? Para que haya un margen realmente de experimentación, de prueba, de ajustes, de optimización, sin estrés, ¿ok? Las personas que probablemente por el desconocimiento piensan que las agencias son milagrosas y tienen una varita mágica y que hoy arrancas a trabajar y mañana me están haciendo fila, ¿no? Los clientes para poder comprar. Eh,
realmente luego genera mucha frustración en todos, ¿no? Tanto en el contratador como en el contratado. ¿Qué exigir antes de firmar o antes de llegar a un acuerdo con un tercero, sea agencia o sea un equipo interno? Lo primero, un plan con objetivos numéricos, con plazos. Sería deseable, no simplemente una propuesta global de servicios, sino también entender con números, con gráficos, entender un poco qué es lo que se espera en los próximos tramos, ¿no? En el próximo tiempo. Eh, Aquí hay un tema importante y es que hay algunas malas praxis, desde mi punto de vista, de algunas agencias que lo que buscan es encadenarte, ¿ok? Y que tengas dificultad a la hora de prescindir de sus servicios. Siempre tú tienes que ser el propietario de todos tus activos del negocio, activos digitales de tu negocio. Es decir, siempre tienes que ser el propietario de tus cuentas, el propietario de tus cuentas de redes sociales, el propietario de tus cuentas publicitarias, el propietario de tus datos, el propietario de tus audiencias, el propietario de los píxeles, el propietario de todos los activos digitales. Porque si la agencia se va, todos esos activos se quedan contigo y toda esa inteligencia de negocio se queda contigo. Pero si la agencia se va y se lleva consigo parte de esta inteligencia, quien vuelva o quien llegue de nuevo va a tener que arrancar de cero. Es muy habitual en muchas agencias que la publicidad no se hace desde tu cuenta publicitaria, sino desde su cuenta publicitaria. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se marche, cuando decidas cambiar de agencia o incorporar personal interno para llevar eso? Que van a arrancar de cero. O sea, todo lo que tú has invertido en la agencia, en la publicidad, en crear todo ese contenido, no vas a poder aprovecharlo y es una gran inteligencia de negocio. Siempre digo que lo que está en las fuentes de tráfico, lo que está en la memoria y en los datos de Facebook, Instagram, de la cuenta publicitaria, de todo lo que tú invertiste en anuncios, toda esa data es inteligencia de tu negocio, porque ahí estás viendo cómo reacciona tu comprador, qué sí funciona, qué no, por qué funciona, por qué no. Tienes un montón de inteligencia muy poderosa si se sabe analizar bien, que tiene que ser un activo tuyo, no puede ser un activo de una agencia. ¿Ok? Por lo tanto, vigila muchísimo eso. Tienes que tener también un interlocutor real. Sí, muchísima inteligencia artificial, todo lo que tú quieras, agentes. Claro que sí, o sea, o sea, con este tono no quiero desdeñarlo, yo soy usuario habitual, yo tengo más de 100 agentes trabajando conmigo, 100 agentes de inteligencia artificial, o sea, no soy nada crítico con esto, pero las relaciones son humanas, para que tú tienes que tener un interlocutor real para hacer preguntas reales, tienes que tener acceso real a personas reales para entender bien la ejecución que se está haciendo. Y tienes que tener también casos de clientes de esa agencia, de tu sector o de algo similar con cifras verificables, ¿ok? Eh, sí, mucho vende humos, todos sabemos que existen, pero luego también cuando empezamos a contratar a gente tampoco miramos bien, ¿ok? O sea que aparte, parte eh, quiero que se me entienda de esto lo que voy a decir porque es un poquito agresivo, pero parte de no quiero llamarlas estafas, pero de los engaños de gente que cae en vendehumos, no está en el vendehumos que hace lo que, bueno, pues lo que hace, está en quien contrata. O sea que tampoco está siendo crítico, se deja guiar por emociones y no por un análisis mínimo de aquel a quien está depositando su confianza y su dinero. ¿Ok? O sea que también tenemos que pedir o casos del nicho o casos de nichos similares o casos en los que la estrategia que se quiere implementar o la táctica que se quiere implementar ha tenido resultados. ¿Ok? Para validar y para entender que también a mí me pueden funcionar. ¿Ok? ¿Qué medir cada mes y sobre todo qué ignorar? ¿Qué medir? Coste por contacto, cuánto me sale el lead, a qué coste me sale el lead, a qué coste me sale el cliente, cuánto ROAS tengo, cuánto retorno por cada euro, por cada dólar invertido y cuántas ventas se atribuyen a esa táctica que estamos desplegando. ¿Qué se tienen que ignorar? Todos los datos que habitualmente se leen con muchísimo amor. Los likes, el alcance, las impresiones, las visualizaciones. Cualquier métrica que no se convierte en facturación, para mí son métricas que merece la pena no dedicarles demasiado tiempo. Y también cada mes informe correcto que cabe en una página, es decir, cuántos dinero se ha invertido, cuántos clientes han tenido, cuánto cuesta a cada cliente. O sea, entender muy bien
en una página muy simple cómo va avanzando eso que estamos haciendo. ¿Cómo dirigir una agencia sin saber ejecutar? Para mí, dirigir una agencia externa o dirigir un equipo interno que se encarga del marketing pasaría al menos por estas tres cosas. Al menos una reunión al mes se tienen que tener claridad sobre los números. De hecho, con los números tuyos delante, no con su informe, perdón, con tus números delante, no con un simple informe. También órdenes concretas, es decir, qué campaña sigue, cuál se corta, dónde va el presupuesto. Es decir, de tener mucha claridad de qué es lo que está funcionando, qué no y cómo se puede pivotar ahí. Cuando notas falta de respuesta, falta de atención, ahí es donde tienes que empezar a plantearte la ruptura. ¿Ok? O sea, las agencias, equipo interno, quien sea que ejecute, tiene que tener mucha claridad, respuesta y ejecución rápida. ¿Ok? Súper importante. Por último, señales de alerta para empezar a pensar en cambios. Cuando empieza a haber estancamiento sin mejoras, 2, 3 meses sin mejorar el coste por cliente, sin un plan de corrección, es un tiempo demasiado amplio como para entender que las personas no están entendiendo qué se tiene que hacer. Informes que cambian de métricas cada mes para algo que parece subir. Es decir, si los costes empiezan a subir y los informes y los planes de acción no cambian, ahí también tenemos que plantearnos quizá una renovación. O resistencia a darte accesos o a ver dónde va tu dinero en las inversiones. Esa parte también es importante. Tú tienes que tener acceso a toda la información porque es información tuya que tú estás pagando con tu inversión y tienes que tener claridad de dónde va tu dinero y qué retorno tiene esa inversión. Eh, Así que eh, ejecute tu equipo interno, ejecute una agencia, la estrategia siempre es tuya. Lo siento, pero siempre es tuya. Hay programas, hay consultores, hay mentores, hay personas que te pueden ayudar a construir esa estrategia. Pero es lo que hacemos nosotros en el programa de aceleración de negocios. O sea, es un programa en el que está diseñado para que implementes tú, para que implemente un equipo interno o para que implemente una agencia, pero tienes el criterio, que es lo que muchas veces hace falta. No hace falta tanto la ejecución. Si tú sabes qué pedir a una agencia, hay muchísimas agencias que te van a dar un buen trabajo. Si tú sabes qué pedir a un equipo interno, por muy junior que sea, por muy novato que sea, por muy joven que sea, por muy inexperto que sea, si sabes exactamente qué pedirle y das las herramientas adecuadas, va a ejecutar exactamente eso. Pero tú tienes que tener claridad en eso. Tienes que tener claridad en qué les quieres pedir, en qué se tiene que medir, en cuáles son los pasos correctos para implementarlo tú. ¿Ok? Por lo tanto, deja de comprar lotería, si una agencia no te funciona, buscar otra, si un muchacho, una muchacha que tienes en el equipo no funciona, poner otro en su lugar y comienza a direccionar, comienza a tener claridad de por dónde quieres caminar, dónde quieres llegar y cuáles son los verdaderos indicadores que te dicen que estás en el camino correcto, ¿ok? Espero que este contenido te haya servido. Mi intención siempre fue devolverte una visión sobre uno de los grandes problemas que observo y es que soy un gran profesional, probablemente sea mucho mejor que mi competencia. Mi competencia tiene su negocio lleno, yo no. Contrato una agencia y sigo en el mismo sitio, o peor, porque después de una agencia va a otra y luego una tercera y una cuarta, y sigo sintiendo que no estoy en el punto en el que debo estar. Espero que te haya servido. Como siempre te digo, eh, regístrate para ver más contenidos como este. Cada semana, cada martes, estamos publicando una clase donde vamos en profundidad a criterios que puedan ayudarte a posicionarte mejor, a atraer mejores clientes, a vender más y a escalar en tu negocio. Regístrate ahí en el enlace que tienes abajo, el barras.xyz/clase semanal YouTube y te estamos informando con todas las novedades. Un saludo, feliz semana.